trabaja y ha trabajado a través del tiempo con diferentes personas. Pero sabemos que todo lo hace el Señor por un propósito y todo lo hace por su misericordia. La misericordia del Señor es algo que nosotros día tras día, minuto tras minuto, experimentamos en nuestras vidas. La misericordia es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta, que el Señor siempre ha tenido con nosotros misericordia. Aún estando muertos en nuestros delitos, deleites y pecados, Cristo murió por nosotros y es por gracia. Así que hoy en esta noche, hermanos, si me gusta acompañar al Salmo 36. Vamos a ir al Salmo 36. Y vamos cuando lo tenga con un amén, hermanos. Vamos a leer el versículo 7, 8 y 9. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Vamos a orar. Padre, en el nombre de ti, Hijo amado Jesús, Señor, que hoy en esta noche, Señor, el consejo de tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, a nuestras mentes. En el nombre de ti, Hijo amado Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre, y así será, Señor. Amén y amén. Fíjese que en el Salmo 36, hermano, en el versículo 7, vamos a mirar ese versículo, y es sobre lo que se trata el mensaje, el estudio. Y fíjese lo que dice en el versículo 7, dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Fíjese, y si usted tiene su Biblia, es como una expresión como tiene los signos como de expresión de admiración. Dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Y la misericordia del Señor nosotros la podemos mirar a través de las generaciones, a través del tiempo. Las misericordias que hizo con Abraham, la misericordia que hizo con Noé, la misericordia que hizo con David. Y hasta el día de hoy está haciendo misericordia con nosotros. Porque la misericordia del Señor es lo que hace que no nos consuma a nosotros. Porque a veces, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Pero dice lo que dice la palabra misericordia, hermano, es el significado, el original en hebreo es chesed, que también se traduce como bondad, amor constante, compasión, y en el Nuevo Testamento es lo mismo que gracia. Entonces, en este versículo miramos que la misericordia de Dios es un amor constante, es un amor que nunca acaba. Es por eso que Juan dice que Dios es amor, y el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces la misericordia de Dios es un amor constante que está sobre nuestras vidas. Aleluya. Es un amor que nunca va a dejar de ser. Nosotros a veces no somos fieles, pero Él permanece fiel. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Entonces dice que es bondad, amor constante, compasión. Y en el Nuevo Testamento es el equivalente a gracia. Fíjense que en el Salmo, vamos a ir al Salmo 33, versículo 5. Dice el Salmo 33, versículo 5: el ama, justicia y juicio de la misericordia del Señor está llena la tierra. Y aquí es el mismo significado en hebreo, chesed, misericordia. Entonces, la tierra está llena de la bondad del Señor. Nosotros lo miramos. Dice Romanos que nosotros miramos la bondad, el amor de Dios por las cosas que nosotros miramos a nuestro alrededor. Usted mira a través de programas, mira cómo hay lugares donde la creación de Dios es maravillosa. Miramos cómo hay lugares donde son turísticos que uno se queda asombrado, que cómo la sabiduría de Dios construyó eso. Porque fue Dios, no fue el hombre. Entonces, dice que de la misericordia del Señor está llena la tierra.
Todo lo que nosotros miramos alrededor está lleno de la misericordia de Dios. Es la bondad de Dios hacia nuestras vidas. Entonces, es la compasión de Dios sobre nuestras vidas. Porque sin la misericordia de Dios nosotros no podemos caminar. Sin la misericordia de Dios nosotros no podemos ni siquiera respirar. La misericordia, el amor de Dios hace que nosotros respiremos. Porque si Dios fuera un Dios que no tuviera misericordia, nos consumía en un instante. Pero Él es grande en amor y en misericordia. Dice la palabra que es lento para la ira, pero grande en misericordia. Entonces, miramos que dice que Él ama justicia y juicio. De la misericordia del Señor está llena la tierra. Toda la tierra está llena de la misericordia del Señor. Por eso dice que, también la palabra dice que los cielos cuentan su gloria. ¿Por qué? Porque han mirado cómo la misericordia de Dios la ha mantenido. Pero va a llegar el tiempo en el que la misericordia se va a acabar y va a llegar la ira de Dios. Pero miramos cómo que toda la tierra está llena de su misericordia. No hay ni un rincón que no esté lleno de la misericordia de Dios. En nuestras vidas nosotros lo miramos todos los días. Cómo Él nos guarda, cómo Él nos cuida, cómo Él nos sustenta, cómo Él nos lleva por lugares donde queremos ir para un lado, pero para ese lado tal vez nos iba a pasar algo y nos lleva Él por otro lado. Entonces miramos que la misericordia del Señor está llena toda la tierra. Vamos a ir al Salmo 23, versículo 6. Fíjese lo que dice el Salmo 23, 6, yo creo que muchos saben ese versículo. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y aquí la misericordia, donde dice el bien y la misericordia, es la misma palabra, chesed, en el versículo que leímos en Salmo 36. Ciertamente el bien, la bondad, el amor continuo de Dios, la compasión y la gracia me van a seguir todos los días de mi vida. Todo lo que rodea la misericordia de Dios. Por eso dice Juan que de la gracia del Señor tomamos todos, gracia sobre gracia. Entonces, fíjese lo que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Dice que todos los días de mi vida. Mientras estemos en esta tierra respirando, hermano, la misericordia de Dios nos va a seguir. No va a haber ni un instante que la misericordia de Dios nos deje. Eso lo debemos tener muy en cuenta. La misericordia de Dios siempre va a estar en nuestras vidas. De la misericordia de Dios necesitamos todos. No hay un hijo de Dios que diga que no necesita la misericordia de Dios. Porque si dijera que no necesita la misericordia de Dios, sería consumido. Sería hecho polvo en un instante. Porque la misericordia de Dios es la que nos sustenta a nosotros. El amor continuo. Que a veces hasta la mentirita blanca, decía uno, es una mentira blanca, es una mentira chiquita, sí, pero esa mentira blanca, si no fuera por la misericordia de Dios, Dios nos consume. Porque Él es un Dios santo. Entonces, miramos que dice que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Vamos a ir al Salmo 17, 7, hermanos. Dice lo que dice el Salmo capítulo 17, versículo 7. Muestra tus maravillosas misericordias. Y aquí misericordia es la misma palabra, chesed. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Muestra tus maravillosas misericordias. Es algo de asombro que nosotros miramos día a día continuo, hermano. Las misericordias de Dios. Muestra tus misericordias. Y a veces nosotros decimos, no, es que no miro el favor de Dios. Lo miramos todos los días el favor de Dios, hermano. Todos los días miramos el favor de Dios. En nuestro trabajo, en nuestra familia, aún en lo que comemos miramos el favor de Dios, el amor continuo de Dios. Dios ha proveído de manera abundante. Y a veces decimos, ¿dónde está la misericordia de Dios? No, la misericordia de Dios está en que Dios te ha proveído en gran manera. Entonces, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. En el Salmo, en Efesios capítulo 2, hermano, versículos 7 y 8.
Efesios capítulo 2, 7 y 8. Dice lo que dice en Efesios capítulo 2, versículos 7 y 8. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí la palabra gracia es lo mismo. El amor continuo de Dios. Chesed, es lo mismo, el amor continuo de Dios sobre nuestras vidas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Por gracia. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, la misericordia de Dios se mostró a través de Jesucristo en nuestras vidas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo hoy en día es la que nos sostiene delante del Padre. Santo es el Señor. Por eso David decía, oh, cuán preciosas son tus misericordias. Porque él había experimentado la misericordia de Dios cuando había cometido el pecado de adulterio. Él había experimentado la misericordia de Dios a plenitud. Por eso, si usted lee el Salmo 51, ¿cómo es que empieza el Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que la misericordia de Dios era un amor constante, era una bondad que no se acababa, era una gracia inagotable. Santo. Es como, la gracia y la misericordia de Dios es como un río que no deja de fluir, hermano. ¿Ha mirado aquí en el lugar este donde brota el agua de abajo? ¿Verdad que nunca deja de salir el agua? Y es un agua que está fría. Es un agua que siempre está fluyendo. Si uno lo compara a la misericordia de Dios, siempre es así. Nunca deja de ser el amor. Nunca deja de ser la bondad. Y nunca deja de ser la compasión. ¿Por qué la compasión? Porque él padeció también las mismas tentaciones que nosotros padecemos. En todo fue tentado, pero nunca pecó. Por eso Él se compadece de nosotros, en nuestras debilidades. Es por eso que Chesed, la misericordia, es la compasión de Dios. Se compadece de nuestras debilidades, pero la misericordia de Dios nos da la fortaleza para salir adelante. Fíjese, en Juan capítulo 1, versículo 16... Juan capítulo 1, versículo 16. Vamos a leer desde el versículo 15. Gracias, hermano. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, el que es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Amor que nunca se acaba. Compasión que nunca se acaba, bondad que nunca se acaba. Todo lo tenemos en la misericordia de Dios. No hay nada que nosotros necesitemos fuera de la misericordia de Dios. Necesitamos perdón, está la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la compasión de Dios. Entonces, miramos que, vamos a regresar a Salmo 36, hermanos. Salmo 36, versículo 7, dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Ya miramos el primer punto del versículo, fíjense, miramos la misericordia de Dios. Es una bondad, es un amor, es una compasión, algo que no se acaba. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Y vamos a mirar la otra parte del versículo que dice, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Por qué se refugia uno en el Señor, en la misericordia? Porque en Él encontramos la paz, porque en Él encontramos el gozo. Pero fíjese, hermano, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Vamos a ir a Ruth capítulo 2. Vamos a ir a Ruth capítulo 2, versículo 12.
Fíjese lo que dice Ruth capítulo 2, versículo 12. Aquí miramos la historia de Ruth. Pero si usted lee la historia desde el capítulo 1, va a mirar la tragedia que esta mujer llevaba tras sí. Pero fíjense en el capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 10, dice, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo vos le dijo, he sabido de todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Sabe por qué es tan importante conocer la misericordia de Dios? Porque en la misericordia de Dios sabemos que bajo las alas del Señor encontramos refugio. Bajo las alas del Señor encontramos refugio y la respuesta a la necesidad que nosotros tenemos. Es por eso que si usted lee la historia de Ruth hasta ese punto, y lo que le dijo vos, fue algo que llama la atención. Bajo las alas de quién has venido a refugiarte. Y bajo las alas del Señor, hermano, es un lugar donde nosotros podemos encontrar todo lo que nosotros necesitamos. Es por eso que dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Cuán preciosa. Por eso los hijos de los hombres vienen a refugiarse bajo la sombra de tus alas. No hay otro lugar donde nosotros podamos ir a refugiarnos. No hay otro espacio, no hay otro mundo, no hay nada en donde nosotros podamos ir a refugiarnos, sino bajo las alas del Señor. Y vamos a regresar al capítulo 36 de Salmos, hermano. En el mismo Salmo 36, versículo 7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Versículo 8, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Fíjese, hermano, el refugiarse bajo las alas del Señor es algo que nosotros debemos de hacer todo el tiempo. No necesariamente solo cuando vamos a orar, no solamente cuando necesitamos ánimo, sino necesitamos estar de continuo, estar bajo las alas del Señor. Por eso Elías cuando decía, en cuya presencia estoy. ¿Por qué? Porque él habitaba siempre bajo las alas del Señor. Él es el que nos da la autoridad, Él es el que nos da el poder, Él es el que nos da el amor continuo. Mire, vamos a ir a Salmo 61, 4. Y vamos a mirar todo lo que habla sobre el estar bajo las alas del Señor. 4. Fíjese lo que dice el Salmo 61, 4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de ¿qué? De tus alas. Bajo la cubierta de tus alas. Es como el estar bajo las alas del Señor, es como estar dentro de una burbuja donde nadie puede entrar, hermano. Es estar dentro de la presencia del Señor, donde ahí nadie lo acusa a uno, donde todo lo que las inquietudes de uno, todo lo que viene a la vida de uno, ahí uno lo puede dejar, porque está bajo las alas del Señor. Mira, vamos a ir a darle vuelta al 57.1, el Salmo 57.1. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Fíjese, bajo las alas, bajo la sombra de tus alas. ¿Hasta cuándo? Hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen las aflicciones, hasta que pase lo que nos está angustiando, bajo las alas del Señor. Entonces, miramos que el estar bajo las alas del Señor
es donde nosotros debemos estar todo el tiempo. Vamos a ir a Salmo 91, 4. Yo creo que todo este salmo es muy conocido. Fíjese lo que dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y debajo de sus alas estarás, ¿qué? Seguro. No hay lugar más seguro que estar bajo las alas del Señor. Él es nuestro escudo. Él es el que nos protege. Él es el que hace todo por nosotros. No es de nosotros la guerra es del Señor. Fíjese, bajo las alas del Señor vamos a estar seguros. Todo lo que nos agobia, los problemas, las enfermedades, preocupaciones, las dudas, los temores que hay en nuestras vidas, son resueltos por el Señor. Y muchas de las cosas que no son resueltas por el Señor no las hace porque está tratando con nosotros. Sí, amén. Aunque estemos bajo las alas del Señor, pero a veces el Señor no responde porque está tratando con nosotros. El Señor cuando estamos bajo las alas del Señor no va a responder así como le responde a una persona, le va a responder a la otra, porque está tratando de diferente manera. Sí, pero estando bajo las alas del Señor vamos a tener la fuerza, vamos a tener la paz. Es por eso que el Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No es como el mundo la da. ¿Por qué? Porque cuando el mundo no tiene algo, se vuelve loco. Pero el Hijo de Dios, ¿qué es lo que hace? Va y se mete bajo las alas del Señor. ¿Ha mirado cuando una gallina tiene sus polluelos? Yo tuve una gallina como por 3 días, me la regalaron y tuvo los pollitos y como por 3 días porque después se la comió el perro. Pero fíjese, la gallina tenía sus pollitos, hermano, y cuando yo me la arrimaba a la gallina extendía sus alas y metía los pollos abajo. Y se ponía en posición como de atacar si me las quería acercar. Pero fíjese lo que más me llamó la atención, que no se miraba ni una pluma de los pollitos fuera. Si usted una vez mira detenidamente eso, usted mira cómo tiene las alas una gallinita. Tiene una forma y un diseño donde uno dice, la sabiduría de Dios, cómo hace que los proteja a esos animales. Y si uno lo mira de esa manera, por eso el Señor Jesús decía: oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces no quise juntar como la gallina junta sus polluelos? ¿Por qué? Porque dentro de la presencia del Señor había la fortaleza. Dentro de la presencia del Señor había el poder para poder soportar la opresión de los romanos. Entonces, miramos que las enfermedades, hermano, hay gente que ha sido sanada estando bajo las alas del Señor. Y a veces nadie ha tenido que orar por ella. Porque ha estado bajo las alas del Señor, bajo la sombra del Omnipotente. Fíjese, solo en su casa fíjese que solo en su casa, solamente bajo la presencia bajo las alas de Él, encontramos el alimento que nosotros necesitamos. Y no estoy hablando del alimento para nuestro cuerpo, sino el alimento espiritual. Cuando estamos bajo las alas del Señor, el Señor nos habla. Cuando estamos bajo las alas, el Señor nos viene y nos habla al oído y nos dice lo que tenemos que hacer. Y si estamos haciendo las cosas bien, pero también si estamos haciendo las cosas mal, viene y nos dice. Por eso bien claro David decía en el Salmo 27:4, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor. Y para inquirir en su santo templo. Entonces, miramos que el estar bajo las alas del Señor no es simplemente decir, ay, aquí estoy bajo tus alas, Señor, no. Bajo las alas del Señor encontramos todo lo que nosotros necesitamos. ¿Ha mirado usted a un águila volar? Si usted se fija en un águila, hermano, cuando extiende las alas, usted la mira chiquita un águila, pero cuando extiende las alas, a veces ni los brazos de uno alcanzan la longitud de sus alas. ¿Por qué? Porque con ellas protege a sus polluelos. Porque con ella protege a lo que es de ella. Y nosotros lo miramos. Fíjese que hay animales, hermano, que
que tienen un sentido de sobrevivencia para sus crías, que uno se queda asombrado. Uno se queda asombrado. ¿Por qué? Porque los protege, los pone como en una cubierta. Y así es el Señor con nosotros. El Señor tiene cuidado de sus hijos. Uno nunca va a mirar a un hijo de Dios caído y derrotado. ¿Por qué? Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Por eso acuérdese que, cuán preciosas son sus misericordias. Y por la misericordia es que nosotros vamos y nos refugiamos en sus alas. Aleluya, aleluya. Vamos a ir al Salmo 91, hermano. Aleluya. El Salmo 91, el versículo 1, fíjese lo que dice, hermano. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjese, morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo no sé si usted traiga una Biblia de estudio, hermano, pero a mí me llamó algo aquí la atención. Tiene un cuadro donde le explica el significado. Y fíjese que yo lo leí y hay una parte hasta el último donde dice que, por lo tanto, el Dios todo suficiente, que Él es autosuficiente, es eternamente capaz de ser todo lo que su pueblo necesita. Él es suficientemente capaz y poderoso de ser todo lo que su pueblo necesita. ¿Está usted bajo las alas del Señor? Como le dije, ¿está usted bajo las alas del Señor? ¿Necesita sanidad? ¿Qué es lo que va a obtener? ¿Sanidad? Por eso es un Dios, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Aquel que es autosuficiente y poderoso de ser lo que su pueblo quiere que sea. Aleluya. La misericordia de Dios. Santo. ¿Qué Dios hay en otras religiones, hermano? ¿Qué Dios de las otras religiones le dice a su pueblo que Él es suficientemente capaz de ser lo que Él quiere que sea? Nadie, solamente nuestro Dios. Nuestro Dios, el Shaddai. Nuestro Dios es el Todopoderoso. Él es usted que necesita un trabajo, ¿verdad? Que cuando necesitamos un trabajo, oramos por un trabajo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace Dios? Contesta. Necesitamos, a veces necesitamos que Dios nos resuelva una situación legal. ¿Y qué es lo que oramos? Oramos por eso. Y Dios se convierte en el abogado de abogados. Dios se convierte en el doctor de doctores. ¿Por qué? Porque Él es el Dios todo suficiente. Fíjese lo que dice el versículo 2. Diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No hay otro Dios en quien nosotros podamos confiar sino solamente en el Señor. No hay otro Dios en quien nosotros podamos poner nuestra confianza sino en el Señor. Nosotros a veces tendemos, y yo me cuento con usted, a veces tendemos en confiar en otras cosas, en confiar en lo que nuestros ojos ven, confiar en lo que a veces nuestra mente quiere escudriñar o confiar en lo que nos dicen los demás. Pero no, la Biblia dice que debemos de confiar ¿en quién? En el Señor. Debemos de confiar en aquel en el cual debemos estar bajo sus alas. No podemos confiar en el hombre, como dice la palabra, pero debemos de confiar en el Señor. No hay persona más confiable que el Señor. No hay persona más confiable que el Espíritu Santo. Por eso David cuando iban y lo atacaban y luego David decía, Señor, voy y los alcanzo. Señor, voy y me los entregarás en las manos. Señor, voy y esto. Y el Señor le contestaba. ¿Pero por qué? Porque David sabía estar en las misericordias de Dios. David sabía estar bajo las alas del Señor. Por eso él decía, cuán grandes y maravillosas son tus misericordias. La tierra está llena de tu misericordia. Versículo 3. Fíjese, cuando estamos bajo las alas del Señor, bajo la sombra del Omnipotente, Él te librará del lazo de ¿quién? Del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Fíjese qué versículo tan grandioso, hermano.
Solamente en Él vamos a estar seguros. No temerás al terror nocturno ni saeta que vuele de día. No nos debe de dar miedo salir en la noche a ver quién anda afuera, hermano. No nos debe de dar miedo salir a apagar la luz de la cocina cuando ya todas las luces están apagadas. No nos debe de dar miedo cuando dicen, como que oí algo. Por eso le digo que todo el tiempo debemos estar bajo las alas del Señor. No simplemente es cuando empezamos a orar en lenguas, no simplemente es cuando empezamos a temblar. Dice uno, estoy bajo la nube del... No, estar bajo las alas del Señor es estar caminando todos los días con Él. Caminar como en una burbuja llena de la presencia del Señor. Entonces, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Fíjese lo que dice el 7, hermano. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Fíjese, hermano, en este versículo, yo lo puedo decir por testimonio mío, hermano. Yo he mirado la recompensa de las gentes que quieren hacerle daño al Evangelio. Y hacerle daño al Evangelio es cuando le quieren hacer daño a uno como persona, como hijo de Dios. Porque acuérdese, usted es un hijo de Dios. En cierta ocasión un hermano en el trabajo, otra persona lo empezó a insultar. Y en verdad eran insultos que dice uno, déjame bajo de la cruz un momento. Pero no, ¿sabe qué fue lo que le dijo el hermano? Le dijo, mira, tú me puedes insultar lo que tú quieras. Dice, pero yo te voy a decir que tú me tienes que tener respeto porque yo soy un hijo de Dios. Y tengo un Dios que ese Dios no va a permitir que lo que tú me estás diciendo se vaya nomás a quedar en el olvido. Dice, mejor háblame bien para que no te vaya mal. Y fíjese, hermano, y esa persona no nada más era ese hermano, era a mi persona. Todo el tiempo, los aleluyas, todo el tiempo. Y no era de que eran las 8 horas del trabajo, hermano, a estarlo aguantando. Por 13 años lo aguanté. Y todo el tiempo, y todo el tiempo, y todo el tiempo. Pero ¿sabe una cosa? Al final de los 13 años yo miré la recompensa de él y la recompensa mía. Por eso el Señor dice, ciertamente con los ojos de uno va a mirar la recompensa de los impíos. Va a mirar en qué va a acabar aquel que quiera hacer el daño. Y yo a veces digo, lo que yo estoy viviendo, si yo no hubiera aguantado lo que Él me estaba diciendo, si yo no hubiera caminado bajo las alas del Señor, hubiera acabado tal vez peor que Él. Pero fíjese lo que dice. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto ¿a quién? Al Señor que es mi esperanza y al Altísimo por tu habitación. Al Altísimo por tu habitación. Que hay en una habitación, si uno lo pone, es un cuarto, ¿verdad, hermano? 4 paredes, pero en esa habitación solamente pueden entrar 2. En esa habitación solamente pueden entrar 2. ¿Y sabe quién es? Es uno y el Señor. Hablando de una habitación espiritual. Solamente usted y el Señor. Has puesto al Señor por tu habitación. Él es Él es quien debe de cubrirte con sus alas. Él es el que debe de cubrirte con su sombra. El que debes de habitar en el abrigo. Porque has puesto al Señor que es mi esperanza y el Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Fíjese, hermano, es la promesa de conocer las misericordias de Dios para poder habitar bajo las alas del Señor. Fíjese que ni plaga tocará tu morada. Fíjese, hermano, nosotros, yo y mi esposa tenemos tres niños, hermano. Y déjeme decirle que nunca hemos sufrido de decir, es que mi hijo está malo y tengo que llevarlo al hospital. Es que mi hijo esto y el otro, por una enfermedad. No, nunca hemos, gracias a Dios por la misericordia de Dios, nunca hemos ido a parar al hospital por alguna enfermedad que ellos estén pasando. Hemos ido al hospital por la cirugía de los dientes o algo, pero por una enfermedad
repentina o algo, nunca hemos sido. ¿Por qué? Porque el Señor guarda a sus hijos. Por eso dice que Él reprende ¿a quién? Al devorador. Él reprende a aquel que te quiere quitar lo que tú tienes. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Fíjese, por eso en el Salmo 23 David decía, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Usted camina para allá y el bien y la misericordia lo va a seguir para allá. Usted camina para acá y el bien y la misericordia lo va a seguir. ¿Por qué? Porque el Señor guarda nuestros caminos. El Señor guarda nuestros caminos. Todo lo que nosotros emprendemos, si no está dentro del plan del Señor, el Señor nos va a guardar de caminar por ahí. Pero si el Señor quiere que caminemos por esos caminos, el Señor nos va a llevar, va a abrir puertas. ¿Por qué? Porque estamos bajo sus alas, conocemos la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la compasión de Dios. Versículo 12, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Hollarás al cachorro y al león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Por eso le digo que bajo las alas del Señor conocemos quién es el Señor. Escudriñamos las Escrituras y conocemos quién es el Señor. Escudriñamos la palabra y sabemos cómo el Señor se mueve. Sabemos cómo el Señor trabaja. Cuando usted lee un libro y acaba de leer el libro, ¿verdad que viene otra persona y le dice, tengo un libro que leí que está muy bueno? Pero usted dice, ya lo leí. Y este personaje hace esto, y este personaje hace el otro, y luego pasa esto, y luego pasa lo otro. ¿Pero por qué? Porque leyó el libro. Es lo mismo que pasa si nosotros escudriñamos la palabra. Escudriñamos la palabra y conocemos quién es el Señor. Conocemos las facetas en las cuales el Señor se puede mover dentro de cuando nosotros habitamos bajo sus alas. Pero si no escudriñamos la palabra y no conocemos a través de las experiencias quién es el Señor, cuando estemos bajo sus alas nunca vamos a saber qué es lo que nos espera. Podemos estar bajo sus alas, pero podemos ser unas personas desesperadas. No podemos tener paciencia, no podemos tener humildad. Es más, déjeme decirle que la persona que habita bajo sus alas tiene que ser humilde, porque Dios al altivo lo mira de lejos, al humilde lo deja que habite bajo sus alas, porque Él va a entender lo que Él quiere hacer con él, porque Él va a entender lo que Él quiere que Él haga. Por eso David, cuando David lo ungieron por rey, cuando Samuel fue y llevó el aceite y miró a los hijos de Isaí, le miró al más grandote y al más bello y le dijo, este va a acabar con todos los filisteos, este va a acabar con todos nuestros opresores, él va a hacer pedazos y nos va a llevar a un reino que nunca se ha visto sobre la tierra. Pero ¿qué le dijo el Señor? No, Samuel, los hombres miran lo que los ojos, lo de afuera, pero el Señor sabe qué es lo que mira, el corazón. Por eso cuando estamos bajo las alas del Señor, debemos entregar nuestro corazón. Por eso David decía, tú no echas fuera un corazón contrito y humillado, porque solamente así vamos a poder ser sensibles a la voz del Señor. Vamos a poder ser sensibles a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero si somos altivos y somos soberbios, el Señor nos mira de lejos. Y a veces nosotros nos engañamos y decimos, estoy bajo las alas del Señor. Una persona soberbia y arrogante, el Señor la mira de lejos. Si usted lee en Proverbios capítulo 3, versículo 9, usted va a leer ahí. Dice que Dios da gracia al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Así como, ¿quién es aquel que está allá? ¿Por qué? Porque el humilde habita bajo las alas del Señor. Ahora, vamos a conocer cómo es que nosotros sabemos que estamos habitando bajo las alas del Señor. Es bonito habitar bajo las alas del Señor y sabemos que la misericordia de Dios nos hace llevarnos a habitar bajo las alas del Señor.
Pero nosotros debemos de entender que hay pasos en los cuales nosotros debemos de saber que si estamos habitando bajo las alas del Señor. Y una de las primeras, y usted va a mirar en Juan, lo puede buscar en su casa, en Juan, vamos a leerlo, Juan capítulo 14, versículo 21, Evangelio de Juan, versículo 14, capítulo 14, versículo 21. Fíjese lo que dice, hermano. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Ese es uno de los puntos por los cuales nosotros vamos a saber que estamos habitando bajo las alas del Altísimo. Porque cumplimos sus mandamientos. Porque tenemos los mandamientos y no los tenemos nada más por nada, sino los tenemos en nuestros corazones. Por eso dice el Señor que cuando Él cambió nuestro corazón a corazón de carne, Él iba a poner los mandamientos en nuestros corazones para cumplirlos al pie de la letra. Dice, y los guarda. Ese es el que me ama. Ese es el que ama estar bajo las alas del Señor. Por eso le digo que el estar bajo las alas del Señor no es simplemente cuando estamos orando o cuando estamos llorando, no, sino cuando estamos caminando en sus mandamientos. Cuando vamos a algún lado y decimos la verdad, estamos caminando bajo las alas del Señor. Cuando vamos a algún lado y decimos, llego allá a las 8, y llegas antes de las 8, estás caminando, guardando sus mandamientos, estás guardando su verdad. Eres hijo de Dios y estás cumpliendo tu palabra. Estás habitando bajo las alas del Señor. Pero cuando dices, llego allá a las 8, y luego son las 8 y te hablan, ¿dónde estás? En 5 minutos llego, media hora después. Y luego llegas allá y dices, es que se me hizo tarde. El que tiene sus mandamientos. ¿Y sabe cuál es uno de sus mandamientos? Hablar con la verdad. Ese es uno de sus mandamientos. Hablar con la verdad. Y fíjense que es una de las áreas que uno batalla. Yo también me pongo, hermano. No crea que yo soy de las personas que cuando digo por ejemplo, a veces dice uno, a las 8, y luego el sábado, y luego dice, es que trabajé toda la semana, voy a quedar dormido hasta las 7:30, como quiera me hago 15 minutos. Pero ya cuando menos piensa, ya son las 8:10 y apenas va uno arrancándose de la casa. Y luego le dice, ahí voy ya, espérame. No estamos hablando con la verdad, porque la palabra del Señor dice que tu hablar sea sí, o no. Fíjese lo que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amamos al Señor, por eso amamos sus mandamientos. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El que ama los mandamientos del Señor mora bajo la sombra del Omnipotente. A veces queremos agarrar, es bonito, como le digo, es bonito habitar bajo las alas del Señor, pero a veces queremos habitar bajo la sombra del Omnipotente, pero no queremos guardar sus mandamientos. A veces queremos habitar bajo la sombra del Omnipotente, pero no hablamos con verdad. A veces queremos habitar a la sombra del Omnipotente, pero no hacemos justicia. Por eso dice que Él ama la justicia y el juicio. A veces queremos habitar bajo las alas del Señor y a veces somos testigos falsos. Yo lo vi, cuando ni siquiera Él estuvo ahí. Pero como su amigo es el que va a quedar mal, dice, yo lo vi. Entonces, debemos de ser unas personas que guardemos sus mandamientos, debemos de guardar lo que el Señor ha dejado en su palabra. Lo que está en la palabra del Señor es lo que nos va a llevar a conocerlo al Señor, estar bajo sus alas. Vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 15. 1 de Samuel, capítulo 15. Versículo 22. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22.
Fíjese lo que dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Dice el obedecer a su palabra del Señor es síntoma de habitar bajo las alas del Señor. El estar atento a sus palabras es síntoma de saber que está uno bajo las alas del Señor. Pero fíjese que el obedecer y el prestar atención a veces se nos hace difícil a nosotros. Porque la palabra del Señor dice que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Y a veces dejamos de congregarnos porque decimos, ay, es que va a predicar el hermano, ese hermano no trae nada. No, va a predicar el hermano de allá de México, va a predicar el hermano, este hermano no. Oh, pero si mandan a traer al apóstol o mandan a traer al profeta, son los primeros que se sientan acá enfrente. Pero como les digo, no prestamos atención a lo que la palabra del Señor dice. Porque a veces Dios el Señor puede usar a quien sea. El Señor puede usar a quien sea. Si usó una mula para hablarle a Balaam, que no nos puede usar a nosotros. Entonces, el estar atento a sus palabras, el no hacer distinción de personas nos hace saber que estamos bajo las alas del Señor. Sí, amén. El no ser soberbios. Fíjese lo que dice en Proverbios capítulo 3, dice, honra al Señor con todos tus bienes. Ese es uno de los síntomas que usted sabe que está bajo las alas del Señor. Porque debajo de las alas del Señor no se puede refugiar ninguna persona que dicen en mi pueblo, ninguna persona que es uña, ninguna persona que se roba lo que es del Señor. Por eso dice, honra al Señor con todos, ¿qué? Tus bienes. Nadie puede habitar bajo las alas del Señor si no está cumpliendo con los mandamientos del Señor. Nadie puede, nadie. Todos debemos honrar al Señor. ¿Por qué? Porque de Él es el oro y la plata. Nosotros damos no de lo que nosotros tenemos, sino de lo que Él nos da. Nosotros no vamos a dar de lo que no tenemos. Nosotros vamos a dar de lo que el Señor nos da. En Proverbios capítulo 3, versículo 9 dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Yo creo que ese versículo se lo saben todos los hermanos ujieres. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dice lo que dice. Al estar bajo las alas del Señor y honramos al Señor con todos nuestros bienes, Él nos provee, Él nos ayuda. Vamos a regresar al Salmo capítulo 36. Poderoso nuestro Dios. Salmo 36, 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Cuán precioso es tu amor continuo, tu bondad, tu compasión, tu gracia. Es por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Bajo las sombras de tus alas. Es ahí donde debemos estar todo el tiempo nosotros, hermano. Bajo las alas del Señor. Porque ahí vamos a tener nuestra respuesta. Ahí vamos a tener lo que nosotros necesitamos. Debemos de mirar cuán preciosa todos los días es la misericordia de Dios. Cuando yo en las mañanas me levanto y miro la misericordia de Dios, miro a mis hijos. A veces hay el más chico, no sé por qué es lo que pasa, pero a veces el más chico es el que a veces es como más pegajoso.
Y a veces estoy dormido y llega y me abraza y lo miro. Y ¿sabe qué digo? Cuán grande es tu misericordia. Porque es tu amor constante. Es por eso que yo me tengo que refugiar en Él. Y es por eso que yo tengo que estar bajo sus alas de Él. Para que cuando Él crezca, seamos el ejemplo que Abraham fue para Isaac. Enseñarle a irle a adorar. Enseñar a ir a exaltar a nuestro Dios. Es por eso que cuando usted mire a sus hijos que lo abrazan, cuando usted mire que las hermanas miren que su esposo llega los viernes con el cheque, miren cuán grande es la misericordia de Dios. Cuán grande es la misericordia de Dios. Y fíjese que va y compra uno algo y se lo come uno con una alegría y dice, por eso me refugio bajo tus alas. En el trabajo, las fuerzas las da el Señor cuando estamos bajo sus alas. Porque las fuerzas de uno bajo el calor, hermano, cayera uno consumido. Pero la misericordia de Dios, el estar bajo sus alas, eso nos ayuda. Cuando nos reunimos aquí y usted mira al hermano, usted mira a la hermana y lo saluda y todo, usted tiene que saber que la misericordia de Dios es buena. Es por eso que venimos aquí a refugiarnos. Ahorita estamos refugiándonos bajo las alas del Señor. Porque estamos oyendo, estamos atentos a sus palabras, a sus mandamientos. Y por último, hermano, cuando usted mire cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía, va a mirar cuán bueno es habitar bajo las alas del Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando habitamos en armonía, a mí no me importa si este hermano es de otro país, a mí no me importa si este hermano no hace como a mí me gusta, a mí no me gusta si este hermano hace como nomás se junta con aquel hermano, o este hermano no me gusta cómo saluda, o aquella hermana no me gusta cómo se peina, no, porque es una armonía y mira uno la bondad, el amor, y mira uno cómo Dios nos tiene paciencia día a día, porque vamos como la luz de ¿qué? De la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día que sea perfecto. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor, hermanos? Y acordémonos que el estar bajo sus alas es lo más importante para nosotros. Dios los bendiga, hermanos. Qué hermoso, ¿verdad? Bajo las alas del Omnipotente. David conocía el corazón del Señor y sabía. Por eso qué hermoso es cuando nosotros procuramos de tantas cosas que nosotros hacemos en todo el día, de tantas cosas que nosotros pues nos levantamos a hacer. No hay algo más hermoso, hermano, que venir primero a la presencia del Señor. Estas mañanas que hemos estado aquí, ya es agosto, fíjese, ya tenemos 7 meses, agosto 7, ¿verdad? 8, que hemos estado día a día viniendo a la oración. Cambiamos a las 6 de la mañana a las 7. Pues quiero decirle que esa es la hora más hermosa que yo estoy, donde leo la Biblia, donde oro, donde me siento muy bien. Porque ya durante el resto del día ya me ocupo en hacer otras cosas. Y ya cuando me siento allá en la oficina, hermano, fíjese que de lo que comí aquí es lo que voy a ir a machucar allá. Es algo hermoso. Así que en el nombre de Jesús, iglesia, son tiempos finales y vamos a tener que aprender a habitar bajo la sombra del Omnipotente. Amén. ¿Por qué tanta estadística de hermanos que fueron y hicieron y se gozaron y ya no están? Porque se alejaron del Señor. Cuando uno se aleja del Señor, hermano, quiero decirte que la destrucción viene para tu vida. Por eso en el nombre de Jesús, iglesia, permanezcamos ahí bonitos. Y cuando quiera llegar ese espíritu así feo, ese espíritu de contienda, ese espíritu que quiere robarte, hermano, desechémoslo y humillémonos delante del Señor. Amén. ¿Por qué no se pone de pie en el nombre de Jesús? Aleluya. Y vamos a orar antes de irnos de este lugar para pedirle al Señor que nos ayude para poder hacer buenas decisiones y que podamos
buscar su rostro siempre. Amén, levante su manita. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por esta palabra, Señor. Dios mío, en el nombre de Cristo, esta noche sabemos, Señor, que tú tienes cosas hermosas para cada uno de nosotros, pero necesitamos aprender a habitar debajo de tus alas, Dios Santo, y en la sombra del Omnipotente. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el corazón de David, Señor, que pudo dejarnos, Señor, Dios Santo, una palabra para que nosotros aprendiéramos. Gracias por mi hermano que trajo la palabra, Señor, tuya, mi Dios. Síguelo usando, síguelo bendiciendo, sigue produciendo en él ese querer como hacer, Señor, para que te honre y te bendiga, Señor, en el nombre de Jesús. Y por cada uno de nosotros, Señor, en este momento te pedimos que nos ayudes para buscar tu rostro y buscar tu rostro siempre. En el nombre poderoso de Cristo, así creemos y así oramos. Amén y amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Antes de irnos, quisiéramos orar por el hermano Sabino. Quiero decirle que el hermano Sabino está vivito. No se nos ha ido. Y está bien. Hermano, ¿dónde está el hermano? El hermano se nos fue ahorita, ¿verdad? Pero está bien. Mi esposa, las hermanas fueron a visitarlo ayer y quiero decirle que está, pero muy bien. Otra de las cosas también me dijo la hermana de Medina que también se hizo unos chequeos y está muy bien también. Y ahorita que estaba yo ahí, hermano, quiero decirle que me dieron lentes para ver. Pero quiero decirle que ahorita yo estaba viendo y le estaba viendo los ojos al hermano, ¿cómo se llama? Al hermano Iván. Entonces digo, oye, ¿no gastaría Dioquis mis lentes? Porque parece que me dieron 20/20, hermano. Así que cuidado, porque ahora sí lo voy a mirar desde acá, sin lentes. No, gracias al Señor, estoy mirando muy bien. El doctor había dicho que ya me había quedado un puntito y ciego ya de este lado, pero la verdad, hermano, lo miro muy bien. Así que gloria sea al Señor. Amén. Bueno, oremos por el hermano Sabino y vamos a pedirle que el Señor me lo ayude, y a nuestro hermano Iván también, que ha tenido problemas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida de mi hermano Sabino, Señor. Dios mío, Dios Santo, tú le has prolongado su vida. Él está bien, Señor, él quiere venir a la iglesia. Ayúdamelo, Padre, ayúdamelo para que pueda regresar, Señor, a este lugar a honrarte y bendecirte. Padre, lo ponemos en tus manos. Sánalo totalmente, Señor. Sabemos que está anciano, Señor, ya tiene 87 años, Padre, pero tú puedes extenderle su vida, Señor, si tú quieres. Tú le puedes dar fuerza, Señor, si tú quieres, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, oramos por nuestro hermano Sabino, por Albián, Señor. Ayúdalo, Padre, para que él pueda, Señor, estar sano totalmente, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén y amén. Y así nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu presencia, Señor. Ayúdanos para estar listos, Señor, esta semana, Padre Santo, honrándote y bendiciendo este domingo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Y ahí hiciste las invitaciones o vas a invitar a